Buenos días a todos los oyentes y seguidores de nuestros devocionales a través de la Biblia. Bienvenidos. Hoy estaremos mirando el capítulo 21 de Números 21. Vamos a orar para empezar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Permite que esta reflexión nos ayude a conocerte un poco más y a entender lo que tú nos quieres mostrar a través de tu palabra, Señor. Gracias por el amor, tu fidelidad, por la paciencia que tienes hacia tu pueblo, hacia nosotros, y nos ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, inquietándonos, atrayéndonos hacia lo que quieres enseñarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos darle por título Una solución inusual a un problema de muerte. Este capítulo tiene 5 asuntos que menciona. Esas 5 secciones y las 5 partes de nuestro bosquejo. De los versículos 1 al 3, el rey de Arad ataca a Israel. Del versículo 4 al 9, la serpiente de bronce. Del 10 al 20, los israelitas rodean la tierra de Moab. 21 al 30, Israel derrota a Sehón. Y 31 al 35, Israel derrota a Og de Basán. Vemos aquí el enfrentamiento de Israel con varios reyes, varios pueblos. El primero era un rey cananeo, no dice el nombre, solo dice que era el rey de Arad. Y él, cuando escuchó que venían el pueblo de Israel, decidió anticiparse y salirles al paso, pero no para darles la bienvenida, sino para atacarlos. Y de hecho, nos cuenta la palabra en este texto que alcanzó a secuestrar a algunos. Entonces el pueblo reaccionó, le dijeron a Dios: si nos das la victoria, los destruiremos por completo. Dios escuchó la oración y decidió hacerlo. Dios le había mostrado a Abraham muchos años antes, más de 400 años antes, que el nivel de pecado de Canaán aún no había llegado a lo sumo, pero que pasados esos siglos, 4 siglos largos, cuando Israel saliera y viniera a la tierra que Dios les había prometido, que traería a Israel para traer juicio sobre esas naciones. Entonces, aquí estamos viendo una petición que va de acuerdo a los planes y a los juicios que Dios había determinado. Así hayan sido más de 4 siglos, Dios decide apoyar esta petición porque está alineada con una intención que había en su corazón. Tuvieron 400 años para cambiar de rumbo, para buscar de Dios, pero lo que hizo fue aumentar y aumentar la maldad. Dios ya sabía eso y por eso había determinado también este juicio sobre los cananeos. Entonces Israel se enfrenta contra ellos y los derrotan. También nos muestra las otras luchas. En el versículo del 21 al 30, Israel derrota a Sehón. Ellos le pidieron permiso para atravesar su territorio y que no iban a tomar ni siquiera agua, no iban a tomar nada, iban a ser muy cuidadosos, solo necesitaban pasar por ahí, que les diera autorización. Pero él no quiso y se enfrentó a Israel, los destruyó, los aniquiló y se tomó posición de ese territorio. Y lo mismo sucedió con Og de Basán. Og de Basán también se enfrentó con Israel, pero Israel los derrotó. Dios le dijo que lo enfrentaran y así fue. Dios le dio la victoria también sobre estos reyes. El rey de Canaán, rey de Arad, el rey Sehón y Og, el de Basán. Pero hay un asunto en el que quiero enfocarme y es el que está en el versículo 4 al 9. Que es la serpiente de bronce. Dice así: luego el pueblo de Israel, después de haber derrotado al rey de Arad, salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo, para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además detestamos ese horrible maná. El corazón de ellos estaba siendo desagradecido y estaba menospreciando la provisión que Dios estaba dando. Y eso nos debe llamar la atención a nosotros para que no caigamos en esa actitud. Aunque uno se pueda cansar de algo, uno no debe dejar de ser agradecido ni valorar lo que Dios nos da. Dios tiene un propósito, estamos confiando en lo que Dios está haciendo. Él tiene una intención temporal con nosotros al permitir que esto pase. Si todos los días hay que comer lenteja, pues gloria a Dios, gracias Señor, y Él tiene el control. Vamos a confiar en Él y a dar gracias y tomarlo con un corazón realmente agradecido y que valore.
Hay algo que hay que recordar, y es que esta ya no era la generación que salió de Egipto, esta era una nueva generación, y estaban murmurando como lo hicieron sus padres antes, pero hay un asunto interesante aquí. Entonces dice que el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Bueno, ellos se arrepintieron rápidamente, pero no sin antes recibir un castigo de Dios. Y la motivación para el arrepentimiento fue el castigo, un castigo terrible, mordeduras de serpiente, y estaba muriendo mucho pueblo allí. De todas maneras, aunque haya sido por el castigo, ellos rápidamente reconocieron su pecado y pidieron a Moisés perdón y que orara a Dios también para que los perdonara. Y Moisés inmediatamente oró por el pueblo. La actitud de Moisés nos enseña dos cosas. Una, que él no fue rencoroso, pero también nos da ejemplo en cómo él intercedió por ese pueblo rebelde. Estaban murmurando de él, estaban renegando de su liderazgo. Pero él no tomó represalias. Él fue humilde, pero también intercedió por ellos. Entonces, cuando nos hacen algo, podemos interceder por los que nos ofenden, nos agravian. Pero también la intercesión es algo que está presente en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que el Señor nos anima a hacer. Pablo también a orar unos por otros, a interceder cuando estamos en situaciones difíciles. Y como pueblo de Dios tenemos que hacerlo. Así que cuando tengamos la oportunidad, intercedamos también, no solamente por el que lo necesita, sino por quien puede hacernos o nos ha hecho daño, o ha hablado mal de nosotros, en fin. Y miren lo que respondió el Señor en el versículo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Esta historia resalta en este capítulo todo lo que pasa aquí. Unas serpientes venenosas enviadas por Dios como castigo por la reacción, por la ingratitud y la murmuración del pueblo hacia él y hacia Moisés, hacia el líder que él había puesto a guiar a este pueblo. Pero también es impresionante la respuesta de Dios. Dios tuvo misericordia de ellos al proveer esta solución, una solución muy curiosa, muy particular. Solo a Dios se le ocurre este tipo de cosas, pero vamos a ver que esto que está sucediendo aquí es un símbolo profético que apunta a Jesús, al hecho de que Jesús haya sido levantado en una cruz para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la picadura de las serpientes representa el pecado que nos consume, que nos aparta, que nos aleja, que nos lleva a la muerte eterna. Cuando Moisés levantó la serpiente en el asta, ¿qué era lo que la gente tenía que hacer? Solamente tenía que levantar la mirada y ya recibía sanidad. La condición era que todo el que mirara a la serpiente sanaría. Los que no la miraban no eran sanados. Así que es una situación que no deja por fuera la responsabilidad de cada uno. Dios levantó una solución inusual, pero ellos tenían que levantar la mirada, hacer caso a lo que Dios estaba proponiendo, a asumirlo, a aceptarlo. Al levantar la mirada estaban diciendo: bueno, yo quiero ser sanado. Miran a la serpiente y recibían la sanidad. Jesús habla de este asunto en su encuentro con Nicodemo. En Juan 3, 14 y 15 dice así: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, aquí en Jesús, en el Nuevo Testamento, se cumple esta simbología, esta tipología de la serpiente levantada en el desierto para que todos los que están muriendo por causa de la picadura de las serpientes venenosas pudieran mirarla y ser sanos. Hoy en día es lo mismo. La gente está muriendo en pecado, está perdida sin Cristo, buscando soluciones alternativas que no funcionan, pero hay una solución que Dios levantó, y es a su Hijo sacrificado en una cruz,
quien dio su vida, su sangre, para salvar a la humanidad y perdonar a todo aquel que cree en Él, a todo que le recibe. Entonces, es muy importante en este capítulo este hecho de la serpiente levantada para traer sanidad a la gente, porque representa a Jesús, quien fue levantado por nosotros, y agradecemos al Señor por esa misericordia que tuvo de levantar a Jesús, que era la única opción que podíamos tener para salvarnos. Él era el único, el que es digno, el que es puro, el que es el Hijo de Dios. Dios mismo poniendo al Hijo amado en esa cruz que nosotros merecíamos. Bueno, hay algo interesante y uno se preguntaría, bueno, ¿qué pasó con esa serpiente? Porque allí el relato no nos cuenta qué sucedió, pero sí nos cuenta el segundo libro de Reyes 18:4, y vamos a leerlo. Dice así, está hablando de Ezequías, hijo de Acaz, que comenzó a gobernar a Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. En el versículo 3 dice, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó, versículo 4, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Esto es increíble. O sea, algo que Dios usó para sanar allí a la gente. El pueblo empezó a adorar eso en vez de recordar que era Dios quien los había sanado a través de eso y darle la honra, la gloria, la adoración a Dios. Y eso es lo que pasa con el hombre y lo que nos dice Romanos también, Romanos 1, que en vez de adorar al Creador, empezaron a adorar a las criaturas y Dios los entregó a una mente reprobada, en fin. Pero aquí se levanta un hombre, un rey, que decide hacer las cosas como a Dios le agradan. Y empezó a derribar ídolos, y entre esos a la serpiente de bronce. Fue algo especial, muy especial, digno de ser recordado, debía ser guardado, y habían transcurrido casi 700 años desde el momento en que ocurrió esto que nos cuenta Números 21, hasta este momento en que Ezequías decide destruirla, volverla a pedazos. Es algo que Dios había dicho que construyera Moisés y que fue especial en ese momento, pero se había vuelto un objeto de adoración que estaba robando la gloria y la adoración que Dios merecía. Entonces Ezequías no dudó en destrozarla, volverla a pedazos, para que el pueblo dirigiera su adoración, su alabanza, su reconocimiento, su gratitud al Señor. Muchas personas lo reconocen como un personaje histórico, muchas personas dicen tan lindo, me gusta, me simpatiza, pero no quieren acercarse a Él como Dios está demandando. Dios ha dicho que la única manera de ser salvos y tener la vida eterna es recibiendo a Jesús, poniendo nuestros ojos, nuestro corazón en Él, para que podamos recibir de Él la salvación, la sanidad, la justificación, la santificación, la glorificación. Algún día vamos a ser glorificados y este cuerpo va a ser transformado, pero esas cosas no las tendremos si no le damos al Señor el lugar que merece, a Dios, pero también si no miramos a Jesús, reconociendo nuestra necesidad. Sin Jesús estamos perdidos, vamos a la muerte por causa del pecado. Así que esta es mi reflexión. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por Jesús, quien fue levantado en la cruz para ser nuestro Salvador. Y también queremos agradecer por la gracia, por la misericordia que has tenido con nosotros, que lo único que tenemos que hacer es levantar nuestros ojos a Él, recibirlo, reconocerlo y recibirlo en nuestro corazón, creer en Él. Padre, gracias por la misericordia que has tenido de nosotros y que hemos podido creer, recibirlo, creer en Él y confesar su nombre, Señor, y caminar en pos de Él, recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ir adelante, a permanecer, a perseverar, a crecer, a mantenernos firmes en ti, Señor, a que cuando lleguen las dificultades, los problemas o que las cosas que usas para formarnos se tarden o duren mucho, no nos fatiguemos y no empecemos a murmurar, sino a ser siempre agradecidos y confiar en que tú estás obrando, Señor. Gracias por las victorias que le diste a Israel. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con nuestras luchas, pero tú nos das la victoria, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a andar
hacia el propósito que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, nos ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a asimilar tu palabra para que dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.